Bueno, pues otra vez me tocó estar aquí con ustedes y no sean hipócritas, chismosos. Bola de hipócritas. No, no es cierto. Entonces, nada, espero que sea de corazón y no por mí, sino porque quiero que me sigan queriendo, ¿no? Después de lo que les digo, yo digo de verdad. Luego oí lo que les dije hace 8 días y dije, si regresan, me va a regañar mi papá porque ya no va a regresar la gente, ¿no? Pero, pero, acuérdense que no es personal. Eso es bien importante, que sepa usted que no es personal nada. De parte de Jonathan, acuérdense, pero sí es personal de parte de Dios, porque Dios quiere que seamos mejores en todas las áreas de nuestra vida. Y acuérdate que a quien Dios ama, corrige, disciplina, enseña. Ok, les decía hace 8 días, preocúpate si un mensaje, si una clase no te pegó algo, porque entonces a lo mejor Dios ya se olvidó de ti, o no has aplicado lo que te ha dicho y por eso no te enseña algo nuevo. Pero mientras te siga dando duro, quiere decir que todavía se acuerda de ti. ¿Ok? Y bueno, hace 8 días hablamos un poco del tema de cómo relacionarnos con nuestro pastor, ¿se acuerdan? Fue el aniversario de la iglesia y pues ellos fueron a... ¿Qué pasó? No, no les entiendo. Es que no veo. ¿Nada? ¿Todo bien? Es que me hacen señas abajo de la tabla, pues no las veo, pues nada más veo sus cabecitas. Ellas chiquitas y yo chiquito, pues. Pero les decía hace 8 días de cómo relacionarnos con nuestro pastor y pues sí, ¿no? Quiero hoy hablarles de un poco de esta casa, de esta familia. Hablamos ya de cómo relacionarnos con nuestro pastor. Vimos que punto número 1 es reconocer que nuestro pastor es un regalo de Dios, de parte de Dios, para nosotros, para bendecir nuestra vida. Pero quiero hablarles también de todos nosotros, que somos una familia, la iglesia, ¿verdad? La congregación se llama Plan Familiar. Y somos una familia y tenemos que vivir en un plan familiar, pero como en toda casa hay funciones, hay reglas, pero también hay, claro que sí, privilegios y beneficios por vivir en esa familia, ser parte de esa familia. Entonces, para empezar con esto, comentarles, ¿no? En la familia hay integrantes, roles. En este caso, a lo mejor nuestros pastores están fungiendo, cubriendo el rol de papás y nosotros a lo mejor el rol de hijos, ¿no? En donde los papás nos están guiando, nos están enseñando, nos están disciplinando, nos están corrigiendo para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Les comentaba hace 8 días que cuántos de ustedes que tienen hijos le están muele y muele y muele a sus hijos por su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, también nuestros pastores. Y bueno, también hay hijos que somos todos nosotros. Ahora, la idea es que cada uno de nosotros, así como somos hijos, también lleguemos a ser papás, ¿no? Que crezcamos, nos casemos, tengamos hijos y después formar a estos hijos. Pero para ser buenos padres, primero tenemos que aprender a ser buenos hijos. Y tenemos que primero andar correctamente en nuestra función de hijos para poder ser buenos padres después. Algo que es bien importante y es que la idea es que todos, como les dije, todos crezcamos para que sigamos discipulando a otras personas. La familia va creciendo. La familia crece y crece y crece. Y hace 8 días hablamos, ¿verdad? También un poco de la madurez para no dejar la familia porque te ofendas, porque se te corrigió o algo así, ¿se acuerdan? Que muchos empiezan a ser fieles, a servir, etcétera, pero después cuando se les dice algo,
ya un poco más fuerte, porque se supone que su nivel de madurez ya puede soportar una corrección más fuerte, más... No, dijimos, se peinan y se... Seres discípulos, para nosotros poder ayudar a nuestros pastores a atender a más gente, primero tenemos que ser buenos discípulos nosotros. Queremos tener discípulos y atender a gente, primero tenemos que aprender a ser discípulos. No porque seas papá, y es lo que pasa mucho hoy en día, muchos se hacen papás hoy, algunos se hacen papás hoy en día, mucha gente, ¿no? Pero no porque son papás quiere decir que son buenos papás. ¿Me explico? No porque seas algo quiere decir que eres bueno en lo que eres. No porque eres hijo quiere decir que eres un buen hijo. No porque eres papá no quiere decir que estás siendo un buen papá. Entonces, necesitamos primero ser buenos hijos para poder llegar a ser buenos papás. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí tengo una nota. Así como el ser salvo no te da el crecimiento ni el conocimiento, tampoco el ser hijo de alguien o el ser padre de alguien o esposa o esposo de alguien o servidor de tal lugar o asesor o edecano, o sea, no porque seas quiere decir que ya eres correctamente. ¿Sí me expliqué? Así como el ser salvo, o sea, creer en Jesucristo, eso no te da el crecimiento espiritual. Y bueno, hay muchos lugares en donde solamente se dedican a ser salvos, pero no dan crecimiento espiritual. Hay muchos otros que sí, y gracias a Dios por ellos. Pero no porque seas, quiero que quede bien claro, no porque seas quiere decir que eres bueno en lo que eres o en lo que haces o que estás desempeñando bien esa función de lo que estás haciendo, ¿sale? No tenemos que dejar no debemos dejar de ser discípulos, jamás. Y ahorita vamos a hablar de esto. Siguiente nota que tengo, el que tengas algún parentesco con alguien no quiere decir que ya eres y sabes. Y bueno, vamos a pasar a los puntos. ¿Cómo vivir o convivir en plan familiar? Así le puse. No, número 1, siendo hijos y discípulos. Siendo hijos y discípulos. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, por favor. ¿Por qué me apagan las televisiones? Digo yo, ¿qué necesidad? ¿Está prendida esta? ¿Aquella? ¿No? ¿Tampoco? Pero un día voy a encontrar al que las apaga. Un día. Pero bueno, pues ya ni modo, están apagadas. Pero ahí está Mateo 18, me tengo que voltear. Bueno. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, ¿quién dijo esto? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo lo mencionó y es a lo que le llaman la gran comisión, ¿no? La comisión que tenemos todos nosotros. Pregunta número 2, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién? ¿Qué dice? Directamente, hablando directamente en ese momento, a ti ni te conocía, tú ni estabas, pues. A lo mejor te conocía y te tenía en su pensamiento, pero tú no estabas presente. Entonces, directamente se lo dijo a... No. Bueno, sí, eran esas 12 personas o individuos, pero no eran ya discípulos. Apóstoles. Ahora, ¿por qué fueron apóstoles? Porque primero fueron discípulos y por eso pueden ir y hacer discípulos, porque primero fueron discípulos.
Tú no puedes hacer discípulos, o sea, apacentar a alguien, o sea, guiar a alguien, ayudar a alguien, si no fuiste primero alguien que se dejó ayudar. No puedes, olvídalo, jamás. Por eso, punto número 1 es jamás dejar de ser discípulo. Jamás dejar de ser discípulo. ¿Ok? ¿Cómo se hacen los discípulos? Esa es otra pregunta. ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo? Aprendiendo del maestro. ¿Qué? ¿Qué aprenden del maestro? Pues sus enseñanzas, su forma de vivir, ¿no? Jesucristo vino a enseñarle a los discípulos, a darnos el ejemplo de cómo debemos de vivir aquí. Entonces, la mejor manera de que tú hagas un discípulo es a través de ¿qué? De tu ejemplo, porque obviamente ya brincaste cosas. A lo que voy con esto es, no puedes enseñarle a alguien de puntualidad. Hay una historia, ya algunos la han oído, si han, normalmente los que han estudiado el instituto, la contamos ahí, creo que fue Gandhi. Gandhi tenía una hermana y la hermana tenía un hijo, o sea, Gandhi tenía un sobrino, ¿ok? Sí, pues no podía haber sobrino sin hermana, o sea, es imposible, y sin un susodicho también ni intermediario, ¿verdad? Pero la mamá tenía problemas, la hermana de Gandhi tenía problemas con el hijo en cuanto a que el hijo comía mucho dulce. El hijo ya le habían dicho por prescripción médica que dejara de comer tanta azúcar, tanto dulce. Y entonces el hijo, o sea, sobrino de Gandhi, admiraba y respetaba mucho a Gandhi. Y entonces la mamá dijo, bueno, pues le voy a decir a mi hermano que le diga a mi hijo que no coma tanta azúcar, yo sé que lo va a escuchar. Y entonces va y le dice, oye hermano, bueno, no sé cómo le decía, Gandhi o Gano o Mahatma o brother, oye compadre, no sé cómo le decía. Pero decía, por favor, no nos hace caso, dile a tu sobrino que deje de comer tanto dulce, porque pues no está bien y a ti sí te va a hacer caso. Y entonces le dijo, ok, tráemelo en un mes. Dijo, tráemelo en un mes. Y la hermana se quedó así, ¿un mes? Pues bueno, ¿no? Pues está bien. Y entonces ya pasa ese mes y le trae, a ver, pues, brother, ya te traje aquí al sobrino. Y le dice, sobrino, tienes que dejar de comer tanto dulce. ¿Entendiste? ¿Me captaste? Es por tu bien. Listo, ya te lo puedes llevar. Y la hermana se quedó así de, o sea, no manches, un mes, o sea, me dijiste que te lo trajera dentro de un mes para decirle eso. Y le dijo Gandhi, sí, porque primero yo tenía que dejar de comer tanto dulce. ¿Sí me expliqué? Está bueno, ¿no? A ese punto quería llegar. No, es que ese es un chiste que no se los puedo contar. A lo mejor al final no sé. Pero no podemos, estamos algunos de ustedes asesorando vidas, algunos están en preparación, están de alumnos de entrenamientos para después asesorar vidas, porque la cosa no termina aquí, ¿verdad? Se está añadiendo gente, se van necesitando más equipo, más asesores, más consejeros, etcétera, pero no puedes enseñarle a alguien algo que tú no estás viviendo o practicando. Es imposible, es absurdo. No tienes ningún derecho, ninguna autoridad para hacerlo. Puedes exigirle lo que quieras, pero delante de Dios no tienes ningún derecho y no va a funcionar nada. Acuérdate de la ley de la reproducción, que dice que tú puedes enseñar todo lo que sabes, pero solamente vas a reproducir lo que tú eres.
puedes enseñar muchas cosas, pero si tú no eres eso, no va a pasar absolutamente nada. Por eso es que a veces el hijo, a ver cuántos hijos hay aquí. Ay, son un montón. Bueno, sí, hablo que todavía viven con sus papás. Se me falló aclarar. Normalmente cuando estamos en la pubertad, en ese lapsus brutus de la vida, normalmente en el que nos queremos poner al tú por tú, ¿no? Con los papás y creyendo que están locos, etcétera. A veces el papá le dice algo al hijo y el hijo lo primero que hace es checar si el papá también lo hace. Y piensa, a lo mejor hay algunos bien descarados que se atreven a decirlo. Ay, pero si tú... Hay algunos que no lo dicen, pero sí lo piensan. Si tu hijo no te lo ha dicho nunca, no te sientas muy contento. Lo ha pensado. Sí lo ha pensado. Si le dices, oh, tú no dejes fuera de su lugar, ¿te ha pensado? Pues tú también lo dejas fuera de su lugar. Entonces, el alumno igual, el hijo igual, el discípulo igual, el aprendiz igual. No puedes tú enseñar algo, no hay derecho, no vas a crear ningún efecto. Muchas veces están batallando y batallando y batallando con gente que le están enseñando, pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque todavía no lo brincas tú. Todavía no lo brincas tú. Entonces debemos de seguir siendo discípulos, seamos lo que seamos, seamos edecanes, anfitriones, asesores, tutores, coordinadores, maestros, seamos lo que seamos, jamás debemos dejar de ser discípulos. Nunca, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y acuérdate que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, ¿de acuerdo? Ahora, discípulo, tengo aquí una definición y es persona que aprende bajo la dirección de un maestro. Persona que aprende bajo la dirección de un maestro. Ese es el discípulo. Y para poder hacer discípulos, primero tenemos que ser nosotros discípulos toda la vida, ¿ok? Y fíjate lo que puse aquí, dice, puedes tener muchos y muy buenos pretextos para no ser discípulo, para no aprender, para salirte de las clases, para no tomar clases, para no tomar el instituto, para llegar tarde a la prédica. Bueno, eso no lo tengo anotado, pero es bueno decirlo. Dice, mientras sigas así, tu vida va a seguir siendo igual. Tu vida va a seguir siendo igual. Puedes tener muchos pretextos. Es que discípulo, necesito disciplina. Es que el ser discípulo va a conllevar levantarme más temprano, va a conllevar el llegar puntual, el hacer esto, el hacer lo otro, el hacer aquello. Mejor yo no le entro. Y puedes tener muchos y muy buenos pretextos. Mira, ¿quieres inventar pretextos? No necesitas ser un genio. Cualquiera, el diablo te los da solitos. El diablo es el padre de los pretextos y de las excusas. Dale chance y te va a dar una lista en un pergamino para que tú escojas el que más te guste. No necesitas pretextos, necesitas disciplina. Muchas veces no queremos comprometernos o ser discípulos disciplinados por la comodidad en la que estamos, porque requiere un esfuerzo extra. El ser discípulo requiere un esfuerzo extra, el seguir las instrucciones, las reglas, las normas, requiere un refuerzo, sí, eso, estaba diciendo esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo extra, algo que a lo mejor no quieres. Y el problema es si no estás acostumbrado o acostumbrada a ser disciplinado, porque entonces necesitas hacer un esfuerzo todavía muchísimo más fuerte. Ser discípulo siempre. Vamos a ver características de los discípulos. Y aquí, punto número 1 o inciso A. Un discípulo siempre se queda callado ante una corrección para ser formados por Dios. Nunca se justifica.
Cuando te enseñan o corrigen, si no te callas y escuchas, perderás la bendición de la enseñanza y su fruto. ¿Cuántas veces te van a corregir o enseñar algo y luego empiezas a justificarte? El discípulo siempre se queda callado ante una corrección o enseñanza. En alguna ocasión le dije a alguien que pues esta persona en algún momento me dijo, por favor, pues cuando veas que la riegue, pues dime, ¿no? Y le dije, pues tú también, ¿no? Pero le decía algo y al final como que bromeaba de lo que le dije. Yo sabía que era broma lo que él me dijo, lo que la otra persona me dijo. Yo sabía que me lo estaba diciendo de broma, realmente no era una justificación como tal, pero le dije, cuando te diga algo, no me hagas esas bromas, porque son tu ruta de escape. Y si tú hablas, no escuchas a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Una característica de un discípulo es que le van a enseñar, lo van a corregir, lo van a exhortar, guarda silencio. Para que aún después de que su maestro le enseñó algo, el Espíritu Santo le siga redarguyendo, siga teniendo atentos los oídos en cuanto a la corrección. Entonces eso tenemos que hacer todos nosotros, ser discípulos que se quedan callados ante una corrección. Ok, dice el maestro Paulino, nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado. No pierdas la oportunidad de quedarte callado, porque cuando abres la boca, ya permitiste que Satanás robara de tu corazón, de tu mente, lo que Dios estaba sembrando en ella. ¿De acuerdo? Entonces, ser discípulo, el discípulo se queda callado ante una corrección. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante en este punto es: ¿qué tan humilde eres para ser corregido por quien sea? ¿Qué tan humilde eres para ser corregido por quien sea? Porque el humilde permite que se le corrija quien sea, no solamente quien él quiera. No sé si me explico. O sea, el humilde permite que un amigo, que un compañero, un colaborador, quien sea, le corrija, porque sabe que esa corrección es para su bendición. Pero hay algunos que nada más se dejan corregir de algunas autoridades, por algunas autoridades. No sé si me explico, de alguien de arriba, pues. No, ni siquiera de alguien del mismo nivel y mucho menos de alguien de abajo. Entonces eso no está bien. El humilde, un buen discípulo, se deja corregir por quien sea. Por quien sea, ¿sí? ¿Me expliqué? Es muy, muy, muy soberbio decidir por quién dejarse corregir o no. No, es que yo sí, Quique, corrígeme lo que tú quieras. Tú no, Quique, tú menos, tú eres la hija de Quique. Y eso es muy soberbio, a veces parece humilde no, sí, Quique, con confianza. Menso, si me pongo las patadas contigo, estás grandote y yo chiquito. Tú corrígeme, Quique. Puede parecer muy humilde, tú corrígeme, pero tú no debes de decirle a alguien que te corrija, porque debes de ser lo suficientemente humilde, dócil, maduro y discípulo para dejarte corregir por quien sea, porque no importa de quién venga, es una corrección para bendecirte. No importa de quién venga. Es para, o sea, si yo entendí que la corrección es para bendecirme, voy a estar buscando quien me corrija, porque sé que me va a hacer mejor y al único que va a bendecir y beneficiar eso es a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan humilde eres para ser corregido por quien sea? Hay
tienes que cuidarte mucho de esto porque al ego le pega, al ego le duele que lo corrija alguien y a lo mejor alguien que no te gustaría o alguien que está de quien tú estás por encima de, a tu parecer o a tu criterio, ¿me explico? Pero es feo, al ego pues le cala muy feo. Pero la humildad lo agradece y lo recibe, ¿ok? Y bueno, otro punto, otra característica de los discípulos. Número 1 fue el quedarnos callados ante una corrección, ¿verdad? Número 2, o inciso B, es fidelidad. Otra característica de los discípulos es la fidelidad, el ser fiel. Mateo 25, 21, por favor. Mateo 25, 21, el ser fieles. Los discípulos le fueron fieles, ¿fieles o fiel? Fieles, ¿verdad? Le fueron fieles a Jesucristo. Bueno, al final lo dejaron morir solo, literalmente, ¿verdad? Solo estuvo Juan y qué feo, qué feo han de haber sentido los demás, ¿no? El cargo de conciencia, imagínate Pedro que hasta lo negó. Qué feo ha de haber sido eso, ¿no? Porque además, curiosamente, la mayoría son como Pedro, que le dicen lo que va a pasar y Pedro, no Señor, yo contigo hasta la muerte y Señor contigo y vamos, y sí, pues la UDB y vamos a echarle con todo, sí pastor, cuenta conmigo y echámosle ganas y esto y lo otro. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ay Pedro, si te contara, antes de que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. No, ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo? ¿Yo? No. Y ahí va, ¿verdad? Y así hay muchos que se creen fieles, pero en realidad no lo son. Y te voy a decir algo bien importante. Bueno, Mateo 25 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y ahorita hablamos de eso, pero la verdadera fidelidad, y vamos a ver que la fidelidad se la debemos de dar la fidelidad se la debemos a varias personas. Número 1 es al cónyuge, no me voy a meter en este punto. Número 2 a la iglesia. Número 3 a Dios, pero vamos a ir paso por paso. Pero la verdadera fidelidad, hablando del cónyuge o de cualquier tipo de relación interpersonal, hablando a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a la iglesia, a tus autoridades, a Dios, la verdadera fidelidad se demuestra cuando las cosas no van como a ti te gustaría que fueran. Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando todo está bien es muy fácil ser fiel. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un congregante que vive, así algo que no sea tan exagerado, pero sí un poco lejitos. Ecatepec, Chalco, ándale Chalco. Tenemos unos congregantes que de vez en cuando vienen de Chalco también, sí, Pachuca. Pero bueno, algo, no sé, algo que Cuautitlán, Izcalli, a lo mejor está bueno, Cuautitlán, se me hace buena distancia. A lo mejor ser fiel a Dios cada 8 días viniendo desde Cuautitlán en carro es bien fácil. A lo mejor, ¿no? Pues vienes en el carrito, domingo no hay tanto tráfico, pero a lo mejor por alguna situación no tienes carro. A lo mejor el chanclas metió la cola y te lo robaron el sábado, el viernes. O a lo mejor lo vendiste por algo. O a lo mejor está en el taller y lo llevaron a abrir, lo que sea. No tienes. Tienes 2 opciones. Llamar y decir, ¿sabes qué? Cúbranme en mi servicio. O ser fiel. Desde Cuautitlán, sin carro. No sé si me explico, en los momentos difíciles es exactamente donde se demuestra la fidelidad.
Es como la fe, creerle a Dios cuando todo está bonito, fácil, bien, padre, pues es fácil. Creerle a Dios cuando la cosa se puso fea, es lo difícil. No sé si me explico, la verdadera fidelidad no se demuestra cuando no te costó trabajo hacer algo. La verdadera fidelidad no se demuestra cuando se te es muy fácil hacer algo. Qué bueno que lo hagas, no dejes de hacerlo, pero la verdadera fidelidad se demuestra cuando está complicada la cosa, cuando se puso fea, cuando no tienes ganas. Es como, por ejemplo, se los voy a explicar bien fácil, entre cónyuges. Vamos a suponer que estás con tu esposa, hablando a los hombres, ¿no? Y para las mujeres exactamente al revés. Estás con tu esposa en un restaurante donde hay puro señor gordote y feo. Gordo y feo, así, ¿no? O sea que tú como hombre, donde hay puros hombres. Bueno, serle fiel a tu esposa en un lugar así es muy fácil, ¿sí o no? No vale, prácticamente no vale. O sea, tendrías un problema si no le eres fiel ahí, ¿no? Ya requiere otro nivel de consejería, ¿no? Pero es muy fácil. Pero a lo mejor en un lugar en donde no son hombres gordos y feos, sino mujeres y modelos y lo que sea, ahí es donde tienes que demostrar la fidelidad. ¿Me expliqué? Exactamente lo mismo con Dios. No cuando te es muy fácil, eso cualquiera. Además porque no tienes ni chance ni con quién serle infiel. O sea, pero cuando tienes chance y no lo haces, es ahí donde actúa la verdadera fidelidad. Cuando puedes y no lo haces. No cuando no puedes. Cualquiera es fiel cuando no puede. ¿Me expliqué? Igual con Dios. No fallarle a Dios porque no hay con quién engañarlo es muy fácil. No fallarle a Dios porque no hay nada que hacer el domingo es muy fácil. No fallarle a Dios cuando te salió un compromiso muy atractivo es lo difícil. ¿Sí me expliqué? Fidelidad. La palabra fidelidad significa exactitud en la ejecución de algo. Exactitud en la ejecución de algo, o sea, que no falla. Fidelidad no nada más es hacer las cosas, sino hacerlas exactas. Y pues exactitud es lo mismo que perfecto. ¿Okay? Cuando tú vas a hacer algo es porque tiene que ser exacto, o sea, es como una pieza de rompecabezas, no puedes poner en el mismo rompecabezas, no se trata de armarlo y aplastarlas y martillarlo y después pegarle para que no se zafe, no, tiene que ser exacta, perfecta, la que va ahí, exactitud en la ejecución de algo, es como un tornillo con una tuerca. No puedes forzar la tuerca de cuerda estándar en un tornillo de cuerda fina. Tiene que ser exacto, suavecito, como dicen, con mantequilla, tiene que entrar ahí perfecto. Como dicen, de aquí es. Como de aquí soy, ¿no? O sea, embonó perfecto. No hay, o sea, no hay ni qué corregirle, criticarle a tu servicio, porque fue exacto. Exactitud en la ejecución de alguien. Tengo aquí también fiel. Eso es fidelidad. Fidelidad es exactitud en la ejecución de algo. Y luego fiel dice que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones. No que un domingo viene y otro domingo no viene. Voy a ser fiel un domingo y al otro no. No. La fidelidad es la constancia. El que es fiel es porque ha sido constante. No el que unas veces es fiel y otras veces no. Eso no es fidelidad, no es ser fiel. ¿Ok? Constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Encargado de que se cumplan con exactitud ciertos servicios. Y bueno, en
en el área, por ejemplo, de cualquier relación interpersonal, dice, fiel también es el clavillo que sujeta las hojas de las tijeras. Ya ven que hay un tornillo ahí en medio que sujeta las tijeras. También eso es ser fiel, y está hablando de que la fidelidad es lo que mantiene a dos personas unidas. Está hablando de cualquier tipo de relación interpersonal para que perdure necesita que haya fidelidad. ¿Ok? Por eso la palabra fiel también significa, ese tornillito se llama fiel. ¿Ok? Se me está acabando la pila. Acá tengo. Ok. Fiel también es eso, y habla de la fidelidad, que es el soporte de cualquier relación. Entonces, queremos enseñarle a la gente a ser fieles, primero tenemos que ser fieles nosotros. Ser fieles nosotros. Sí, me expliqué, ¿verdad? Qué bueno. Fidelidad a la iglesia. Dice aquí, la fidelidad que hay en el corazón se demuestra poniendo el corazón al hacer las cosas. Me gusta mucho esta palabra de pone el corazón en hacer las cosas, porque está hablando de pasión, está hablando de voluntad también, y se me fue otra palabra. No me acuerdo si era intención también, pero poner el corazón en las cosas es derramarte en las cosas. Me explico, vaciarte en lo que estás haciendo, poner el corazón en las cosas. Y luego vimos aquí, ¿verdad? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tengo aquí la nota, en lo pequeño se muestra la grandeza del alma. Por eso el alma que verdaderamente se entrega a Dios pone en las cosas pequeñas el mismo fervor que en las cosas grandes. Hay gente que está esperando algo grande para serle fiel a Dios. Está esperando un servicio grande para serle fiel a Dios. Está esperando que el pastor le encargue una super mega misión o labor para serle fiel a Dios. Pero si Dios o el pastor no ven que primero fuiste fiel cuando se te pidió que barrieras, muchísimo menos te va a dar algo más. Porque dice, si le encargué esto pequeño y no pudo, no derramó su corazón, porque hasta para barrer y trapear hay que derramar el corazón, porque no se necesita hacer como dicen, por donde ve la suegra, ¿verdad? O cuando vas a sacudir. ¿Se acuerdan? Y los que no estuvieron, compren la serie de Buena Voluntad que dio el maestro Paulino. La de Buena Voluntad está buenísima, excelente, en donde realmente ves la voluntad de la gente en esas cosas, en cómo barre, cómo trapea, cómo acomodó las sillas, cómo se sentó. Como les dije hace 8 días, que con el perdón de ustedes sí me sacó mucho de onda, pero no es posible que están aquí ya la alabanza y todo y siguen allá afuera haciendo quién sabe qué cosas. ¿Tú crees que eso es fidelidad a Dios? ¿Tú crees que haciendo eso Dios te va a dar algo? Porque nosotros sí queremos que Dios sea fiel cuando nosotros queremos. O sea, ha llegado a tal grado la mentalidad humana que queremos que Dios haga lo que a nosotros se nos da la gana. Queremos tener a Dios a nuestro servicio. Y cuando nosotros queremos y disponemos, mira, pero rápido, Señor, porque no tengo prisa y me urge. Dije, no tengo prisa, al revés, tengo prisa. Tengo prisa y me urge. Pero cuando Dios nos dice o nos pide algo, vemos primero si nos gusta, si nos conviene y si va a ser fácil. Yo voy a serle fiel al Señor. Me encantan las alabanzas que están poniendo, están padrísimas las adoraciones, estas últimas que han escogido.
y yo voy a hacer tus manos y para hacer y tus ojos para ver, y sí, yo voy a hacer esto y voy a hacerte fiel, Señor, y heme aquí, yo lo haré, te serviré, cuenta conmigo, y bla, 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 y a la mera hora, bueno, en todo, pero si está fácil, Señor, si me la pones fácil. Si no tengo otra cosa que hacer, si no tengo otro compromiso, ahí voy a estar, Señor, pero si no tengo otro compromiso. A lo mejor no lo decimos con las palabras, pero es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. En cuanto a la fidelidad, bueno, ya les revolví un poco la fidelidad a la iglesia y a Dios. Tengo aquí otra nota: haz todas las cosas, por pequeñas que sean, con mucha atención y con el máximo esmero y diligencia, porque el hacer las cosas con ligereza y precipitación es señal de presunción. Es señal de yo puedo, yo me las gasto y no tengo que hacerlo ahorita. El no prever también es señal de presunción. Por ejemplo, cuando estabas en la escuela y no hacías la tarea y querías llegar a hacerla a la escuela a la mera hora, o cuando te dice tu papá, tu esposo o alguien, ten listo esto, prepáralo, sí, al rato lo hago, en 5 minutos me lo echo, y a la mera hora todo lo echas a perder, y etcétera, etcétera, ¿ok? Ay, dice, el verdadero humilde está siempre en guardia para no fallar aún en las cosas más insignificantes. Colosenses 3:23, por favor. Aún en las cosas más insignificantes. Hay veces que creemos que un servicio pequeño es algo insignificante, pero en realidad realmente es servicio a Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hace algún tiempo compartí de eso, creo que el año pasado, no me acuerdo, de que tu verdadera intención no sea hacer las cosas para que te vean, ¿no? Sino por el ser visto, por el pastor, por la demás gente, etcétera, sino por Dios y para Dios. Y bueno, no me quiero detener ahí mucho tiempo, pero dice todo lo que hagas. No está hablando, fíjate que tu fidelidad a Dios no se refiere nada más a todo lo que hagas en la iglesia. Tu fidelidad a Dios también se demuestra barriendo tu casa, no nada más la iglesia. Porque dice todo, no dice todo lo que hagas en la iglesia, ¿o sí? Dice todo, y a veces pensamos fidelidad sinónimo a en la iglesia. Fidelidad sinónimo a trabajo en la iglesia. Fidelidad sinónimo a no faltar a la iglesia. Cuando realmente la fidelidad a Dios se demuestra en todo lo que hacemos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, Sí, es que iba a multiplicar los minutos por las horas para sacar, pero no soy tan rápido. Pero se demuestra ahí en cómo manejas, se demuestra tu fidelidad a Dios, en cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, compañeros, se demuestra la fidelidad a Dios o no. Te repito, en cómo barres tu casa. Porque Dios no nada más te está viendo en la iglesia, y eso es a veces, no sé por qué la gente trae ese patrón de que Dios nada más te ve en la iglesia. Por eso en la iglesia te portas bien, pero fuera de la iglesia no. No tengo la menor idea de por qué. Y ahí dice todo lo que hagas, la fidelidad a Dios está en todo lo que haces para ti, para los demás, para tu casa, para lo que Dios te ha dado, cómo cuidas las cosas que Dios te ha dado, tu carro, tus aparatos, tu casa, el celular. A mí me encanta ese ejemplo, ¿verdad? Siempre que compra uno un celular nuevo, lo agarra, le pone su funda, lo primero que hace saliendo del centro
donde lo compró, lo que sea, sale, ¿verdad? Y están las islas en las plazas y le compra su protección y su pantalla y todo, su mica y lo trata así, ¿no? Y está muy a la orillita, se vaya a caer, está el agua aquí, hijos, mano, corre riesgo aquí mi celular, hay muchas amenazas. Y lo está cuidando y lo pone en su buró, ni siquiera a la cama lo avienta, aunque está suavecita, llega y lo pone en la cama. Es más, ni se atreve a ponerlo en la cama porque es peligroso, alguien llega y se sienta y ya lo aplastó. Pero después, cuando ya está descuidado o viejito, y no por el tiempo que tiene, sino porque tú lo descuidaste, ya después, ¿qué haces? Ahí te va, ¿sí o no? ¡Ay, cáchalo! O llegas a la cama, o lo tratas como sea. Suena bien gracioso, pero ¿tú crees que Dios no está viendo cómo estás tratando lo que te dio? ¿Tú crees que te va a dar uno mejor? Eso o lo que sea. No puedes pretender que Dios no está viendo eso. No hay cosas pequeñas, porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre de mucho. No tienes que esperar a que Dios te dé algo grande. Y si Dios te dio algo grande, no quiere decir que ya seas. No se te olvide que siempre debes de ser discípulo. Todo el tiempo. Sí me estoy explicando. A veces, yo estoy convencido que la principal razón por la cual la gente falla y no le presta atención a todo este tipo de cosas es porque no se ha concientizado de que Dios los está viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Me encanta poner este ejemplo y perdónenme si ya lo han oído muchísimas veces, pero es muy bueno, creo yo. Si tú... ¿Cuántos han oído hablar de Jesucristo? ¿Todos? Sí, un tipo así, guapo, bajito, güerito. No, nada que ver, ¿verdad? Yo pienso que él era así, bueno, pues cada quien se lo imagina como quiere, ¿no? Pero si Dios me hizo a su imagen y semejanza, pues qué guapo es Dios, me cae. Me cae, ¿no? Pero, no podía faltar, ¿verdad? Pero, ¿qué le estaba diciendo? Ay, gracias. De que cuántos están conscientes y han oído hablar de Jesucristo y saben, ¿verdad? Imagínate que tuvieras a Jesucristo al lado todo el tiempo. ¡Y qué presión! Porque además Jesucristo, no nada más dice la Biblia, ¿han leído la Biblia? ¿Conocen la Biblia? Dice la Biblia que Jesucristo no nada más veía lo que hacían, sino sabía lo que pensaban. Dice en muchos pasajes, dice, y Jesucristo sabiendo lo que pensaban o sentían, les dijo, no por lo que habían hecho, sino porque sabía lo que había en sus corazones. Entonces imagínate, si la presión está cañona por no regarla en hacer algo malo, ¿cuánto más por no regarla en pensar o sentir algo malo? Y a veces decimos, es que vivir con Jesucristo ha de haber sido bien chido. No creo. Pobres discípulos quedaron traumados y todas las hojas que escribieron para sacar sus traumas. Pero todo lo que tuvieron, ¿no? Que escribir. Sí. Se han visto, ¿no? Las escrituras y todo eso para sacar tus catarros. Imagínate todo lo que tuvieron que sacar, ¿no? Pero bueno. Haber sido bien una presión. Si a veces como hijo tener al papá ahí cuando te está enseñando a manejar y no la vais a regar y simplemente tenerlo al lado, tú dices, válgame el cielo, el arrebato ya, por favor, ahorita. Y entonces imagínate con Jesucristo. Chale con ustedes. Con Jesucristo al lado en no equivocarte por fuera ni por dentro, ¿no?
Y por eso, porque estos 12 discípulos pasaron la prueba de esa presión, como dice la palabra, que somos formados a base de fuego y golpes, ¿verdad? Sabemos que son los diamantes, también son piedras de carbón, pedazos de carbón que soportaron las más altas temperaturas de la tierra, y duro, pero llegaron a convertirse por esa presión. Entonces, entre más presión sientas, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Está excelente. Malo que todo esté relajado en tu vida. Entre más presión de parte de Dios sientas, me acuerdo que en alguna ocasión mi papá es muy, hijos, ¿cómo se los digo? Muy perfeccionista en, ¿cómo? No está, no, pero lo va a escuchar, yo creo. Y acuérdense que todos tenemos un chip, además, entonces. Es muy, sí, metódico, pero estricto, o sea, así como que esto va aquí y va así, no, o sea, no va así, va así, y muchas cosas. Le ha bajado como que mucho, porque a veces eso a la gente le espanta o cosas así, ¿no? O sea, dice, ay, ¿dónde vine a meter? Pero una vez le dijimos, es que eres bien exigente, y suelta la carcajada y dice, ¿exigente? ¿Yo exigente el Señor. Dios es el exigente. O sea, y tienes que saber que cualquier persona que hayas conocido exigente es nada a comparación de lo que Dios es exigente. Entonces imagínate los discípulos ahí con Jesucristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿estarías tú, si Jesucristo estuviera aquí en la tierra presente todavía en carne y hueso, como persona física, todo el tiempo al lado tuyo? Hay un video muy padre en Facebook, lo vi, que es, bueno, un actor, se viste de Jesucristo, pero el video trata de que está un señor recogiendo la basura, al camión de la basura, y Jesucristo del otro lado ayudándole a subirla. O sea, como en la vida cotidiana, con Jesucristo ahí al lado, y como el video muestra de cómo Jesucristo, Dios, te va ayudando todo el tiempo, aunque tú no te des cuenta o no lo veas, no lo notes. Está muy padre, muy bonito el video. Pero así en tu diario, vivir todo el tiempo con Jesucristo al lado. Yo creo que estaríamos ocupados en no equivocarnos todo el tiempo. Nos estaríamos checando, porque tú pensarías todas las posibles consecuencias de algo que vas a decir, todas las posibles consecuencias de algo que vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de decirlo o hacerlo, pum, echaste a volar tu mente, ¿no? Es que si le hago así, no, pero vaya a pensar esto, mejor, no, pero, y todo el tiempo te estarías cuidando de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir, de lo que vas a pensar o sentir. ¿Sí o no? El problema es de que no estamos conscientes de que no está físicamente, pero sí está dentro de nosotros. El problema es que como no lo vemos, no nos acordamos, y por eso la regamos. Por eso dejamos de ser fieles. Pero no hay ninguna diferencia entre cuando Jesucristo estaba con los discípulos a cómo está ahora con nosotros, en nosotros. No hay ninguna diferencia, pero se nos olvida, no estamos conscientes todo el tiempo de eso, y por eso fallamos y nos equivocamos, por eso dejamos de ser fieles. Y bueno, otro punto que anoté aquí es esto: Dios siempre te va a pedir que hagas lo que no quieres. ¿Se acuerdan que se los comenté hace 8 días? Dice, para ver si realmente eres fiel. Y cuando de verdad lo convences, es porque le preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué más? No sé si me explico en la nota. Cuando Dios te está pidiendo y cuando realmente lo convences de que vas a ser fiel, ya no tienes que esperar la instrucción para tú preguntarle, ¿y ahora qué más, Señor? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué más hago? ¿Qué más necesitas? ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fue con Samuel, que dice la Biblia que Dios le estaba hablando y Samuel se paró con el rey o con
Elí, no sé, que le dijo, ¿qué quieres? Heme aquí. Pero no era Elí, ¿o sí? Samuel a Elí. Entonces Elí le dijo, ¿qué quieres, Samuel? O algo así. Por eso es lo que le dije, pues es lo que dije. O sea, Dios le estaba hablando a Samuel, le decía Samuel, y Samuel se levantaba y pensó que era Elí, y fue con Elí, y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Dice, yo no te hablé, sácate de aquí, ¿no? Y entonces se vuelve a la cama y de otra vez Samuel y dice, ay, y va otra vez con Elí, ¿qué quieres, hombre? Que yo no te hablé. Y entonces Elí, entendiendo lo que estaba pasando, le dijo a Samuel, cuando vuelvas a escuchar, habla, ¿no? Y dile, heme aquí, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Qué padre, ¿no? El problema es de que si a veces nos pide algo un asesor, un coordinador, un edecán, el pastor, quien sea, y no lo hacemos, pues ¿cuánto vamos a hacer algo de alguien que no vemos? Fidelidad es estar y ser fieles en espíritu, alma, y en el alma obviamente hablando en pensamientos y sentimientos, y también en el cuerpo. Y lo que les dije hace rato, muchas veces hacemos lo que Dios nos pide o simplemente le decimos, sí, le vamos a ser fieles y vamos a hacer esto, lo otro, aquello, pero si nos gusta, si nos conviene y si se nos hace fácil. Si se nos hace difícil, si no nos gusta y no nos conviene, pues mejor no lo hacemos. Y bueno, Mateo 15:8 habla al respecto. O a lo mejor muchas veces sí estamos haciendo lo que nos piden, pero nuestro pensamiento, nuestro corazón no está en lo que nos piden. Y Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, estamos, ¿verdad? Sí, y yo, y cuenta conmigo, y, cuento contigo, perfecto, oye, nos podemos ver mañana para hacer esto. Es que, pues sí cuentas conmigo, pero en mis tiempos libres. O sea, cuando no tengo nada más interesante que hacer, ¿no? Fidelidad es que si tú querías algo, pero Dios te dice que vas a hacer otra cosa, tú seguirás contento y dispuesto a que se haga la voluntad de Dios sin aferrarte a que se haga lo que tú quieres y como tú quieres. No aferrarse a lo de uno mismo, despojándonos a nosotros mismos y tomando forma de siervo. Esto lo vemos en Filipenses 8, por favor. Vemos el ejemplo de Jesucristo y además ahí fíjense cómo empieza Filipenses 8:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que sigue, Filipenses 8, pero está muy bueno. ¿Mande? ¿No hay 8? Entonces es ese, el que sigue. ¿No hay 8? ¿En serio? ¿No hay Filipenses 8? Híjole, qué bárbaros. Ok, qué bueno. Entonces, pero espérame. No, es que no es este el que... 2.5, a ver, 2.5 dicen, si no todos les damos un bu. Filipenses 2.5, a ver si es cierto. Gracias. En lugar de un bu, denle un fuerte aplauso. Muy bien, gracias compañero. Anótenlo ahí que es Filipenses 2.5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos va a empezar a describir qué sentir es el que debemos tener. Porque nos está diciendo aquí Pablo, es el que le está escribiendo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y empieza a describirlo. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Dios nos pide algo, muchas veces nos aferramos a lo que nosotros
queremos, a nuestros planes, a nuestros compromisos, a nuestros hobbies, y no estamos dispuestos a cederlos por lo que Dios nos está pidiendo. Siguiente, por favor. Sino que se despojó a sí mismo. No necesita alguien más venir a despojarte. Quien debe de despojarse a sí mismo, de su propia voluntad, somos nosotros mismos. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Dice, tomando forma de siervo, que es exactamente lo mismo que esclavo. El siervo de alguien era el esclavo de ese alguien, ¿ok? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y el que sigue? Por lo cual, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, todos queremos la exaltación de Dios, queremos que Dios nos exalte y nos exhiba delante de todos y presuma de nosotros y ser los vistos y todo. Queremos que Dios nos exalte, pero no queremos ser obedientes hasta la muerte. O sea, queremos que Dios nos exalte sin ser obedientes. Queremos que Dios nos exalte haciendo nuestra voluntad. Queremos que Dios nos exalte cuando nos pide algo y no lo hacemos. O lo hacemos pero no contentos. Te digo que somos re lindos. Somos lo máximo. Tengo aquí la otra nota. Puedes ser obediente en todo, pero ¿qué tan obediente de corazón eres? El que de verdad es esclavo de Dios, en espíritu, alma y cuerpo, es feliz haciéndolo. Es feliz haciéndolo. Y ya para terminar les voy a leer las otras dos. Dios muchas veces te va a pedir que hagas algo que puede representar un sacrificio, o sea, algo que no es cómodo o no se tienen las ganas de hacer. Pero el que es siervo fiel es capaz de dejar a un lado eso y aprender a ser feliz con el sacrificio vivo y santo para Dios. El fiel es fiel cuando es completamente feliz por hacer lo que Dios quiere, por ser obediente hasta la muerte. Fidelidad no significa nada más hacer lo que te piden, sino el que de verdad es fiel es el que es contento, el que es feliz siendo fiel, no el que se está quejando. Le decía anoche a mi esposita, ¿quieres conocer realmente cuánto hace la gente de verdad para Dios? Cuando no se queja. Porque yo le ponía un ejemplo. Cuando tú haces algo por una persona que amas, hijos, padres, cónyuge, pero algo que de verdad te costó un sacrificio, tengo una pregunta. ¿Te quejas de lo que hiciste? La verdad, o sea, cuando te costó trabajo, requirió un sacrificio hacerlo, pero además porque fue iniciativa propia, pero quisiste hacer ese sacrificio por esa persona, comprarle algo, llevarle algo, prepararle algo, sea lo que sea, hiciste un sacrificio por esa persona, ¿te quejas? Después se lo das, la llevas, lo que sea, se lo enseñas y te quejas. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no te quejas? Ajá, porque lo hiciste con gusto, con amor, más. Porque no esperas nada a cambio, ok, también. ¿Qué más? Por amor, porque lo amas. ¿Qué? Por voluntad, por fidelidad. Sí, está muy bien, pero hay otra razón que a lo mejor me dicen, pues sí, pero pues díganmela. Porque sabes que lo haces feliz, porque decidiste hacerlo, salió del corazón, por hacerlo sentir bien. Ok, ¿mande? Porque lo tienes que hacer. A lo mejor estoy formulando mal la pregunta. Sí, no es que es la pregunta correcta. ¿Por qué no te quejas? ¿Qué pasaría en ti si te quejas?
¿Cómo? Ya no siente igual. ¿Pierde qué? Pierde el encanto de lo que hiciste, por ahí va, a eso, algo parecido. Pierde valor porque, ¿no qué? Dios no te haría justicia también. Ya no ven, pero me refiero a ti, como dijo Juanito, que pierde valor. Sabes que ya no habría tenido ningún sentido, sabes que ya habrías echado a perder todo lo que hiciste. O sea, si tú haces algo con mucho esmero, sacrificio, todo, y después te quejas, tú bien sabes que echarías a perder todo el sacrificio que hiciste y por eso no te quejas. Y por eso cuando de verdad lo haces con amor, con voluntad, para esa persona, es imposible que salga queja, porque bien sabes que ya echarías a perder todo, que ya no tendría ningún valor. Quiere decir que cuando hay queja es porque no se hizo con amor, por voluntad, por decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que le decía, ¿quieres conocer qué tanto hace la gente para Dios? Con amor, si se queja o no de lo que hizo. Pero cuando tú ves a alguien que se quejó, no lo hizo para Dios, o no lo hizo con amor, no fue por fidelidad. Porque el que es fiel a Dios no se queja. El que es fiel a Dios no va a echar a la basura su sacrificio por una queja. ¿Sí me explico? Y además es feliz haciéndolo. Porque cuando tú haces algo por alguien, sí o no, a lo mejor te costó trabajo en el momento, pero qué bien te sientes cuando lo hiciste. Qué bien te sientes cuando de verdad lo hiciste o la hiciste feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien te sientes. Por eso es que sí puedes estar contento en los sacrificios. Porque también una vez me preguntaron, es que ¿cómo puedes estar contento si estás haciendo un sacrificio? Así. Porque sabes para quién es y por qué lo estás haciendo. Y quién te lo va a recompensar además. A quién estás agradando. Es igualito que cuando haces un sacrificio por alguien que amas. ¿Te sientes bien? Curiosamente. No sé por qué, así es el amor. ¿Sí me expliqué? Entonces es muy importante que para poder convivir en una familia, no se nos olviden estas dos cosas. Nunca dejar de ser discípulos fieles. Discípulos y fieles. Leímos en Mateo, bien, buen siervo y fiel. Siervo es aquel que escucha la voz de su amo, o sea, el que es discípulo y fiel. Amén. ¿Por qué les comento todo esto? Porque necesitamos echarle ganas como iglesia y no vamos a avanzar, no vamos a crecer si no nos enfocamos en ser estas dos cosas, discípulos y fieles. Creemos que con el paso del tiempo automáticamente ya dejamos de ser discípulos, cosa que no es así. Entre más pasa el tiempo, más tienes que aterrizarte para que no se te olvide que vas a seguir siendo discípulo. Porque hay gente que se le olvida y le van dando servicio y otro servicio y otro servicio y creen que porque ya tienen esos servicios dejaron de ser discípulos. Entonces se relajan, se les llama la atención y se enojan. Porque creían que ellos ya estaban exentos a no fallar. Cuando te concientices que todo el tiempo estás propenso a fallar, te vas a concientizar a no hacerlo. ¿Sí me expliqué en eso? Pero ¿por qué fallas? Porque no estás consciente que puedes fallar. Y no pones tu corazón en lo que estás haciendo. No podemos seguir estancados. Yo creo que estamos un poco estancados en el crecimiento de la iglesia, hablando de este punto. Siento que viene gente, pero así como viene también se va.
¿Y sabes por qué? Porque no estamos listos, porque seguimos siendo inmaduros. Desde ese punto seguimos siendo inmaduros para recibir una corrección. Y como no recibimos una corrección, no crecemos. Como no crecemos, no estamos listos para la demás gente. Entonces, por eso es que es muy importante, si algo tiene Dios que batallar todo el tiempo, es con el crecimiento y la fidelidad de la gente. La gente no quiere dos cosas, ni crecer, ni ser fiel. Un ejemplo, ¿cuántos ya tomaron principios bíblicos de todos los que están aquí o lo están tomando? ¿O cuántos ya tomaron o están tomando el instituto bíblico? Bien fácil. Porque la gente no quiere ni crecer ni ser fiel, porque implica un compromiso, algo extra que no quieren hacer ni dar. Pero queremos que Dios derrame sus bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sí me explico? Por favor. Necesitamos aterrizarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan discípulo soy y qué tan fiel soy? Y acuérdate que el discípulo y fiel no solo es discípulo y fiel aquí, es discípulo y fiel todo el tiempo, en todos lados. Amén. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros no hemos sido fieles a ti en todo y de todo corazón, tú a pesar de eso no nos has abandonado, no nos has dejado ni desamparado, Padre. Sabemos que tú eres fiel con los que te son fieles. Y te pedimos perdón por hacer nuestro servicio con queja, con reproches o con nuestro pensamiento en otro lugar o actividad, Padre. Te pedimos perdón porque hemos dejado de ser discípulos en muchas ocasiones, porque tú nos has querido edificar a través de una corrección y nos hemos molestado o nos hemos justificado. Y hemos rechazado la bendición de la corrección. Esa bendición y esa corrección que viene de parte de ti, la hemos pateado con nuestras justificaciones. Te pedimos perdón por no tener un corazón humilde todo el tiempo ante cualquier observación, Padre. Queremos ser como tú. Queremos hacer las cosas que te pertenecen, las obras que vienen de parte de ti. Queremos crecer como iglesia. Queremos crecer como familia. Llévanos, guíanos y muéstranos el camino que debemos de seguir en amor y disciplina, Padre. Porque vivir en amor no significa vivir sin disciplina, sino que el amor es lo que nos disciplina. Gracias por nuestros pastores, que a pesar de todos los dolores de cabeza que les damos, están aquí, Padre, fieles a ti, por amor a ti y por amor a nosotros. Que a pesar de todas nuestras quejas, de todas nuestras fallas, abusos de confianza, quebrantamientos de confianza, ellos siguen dándonos más de tu amor, más de tu palabra, de tu misericordia, Padre. Gracias por nuestros pastores. Gracias por esta familia que estás haciendo en nosotros,
por enseñarnos cada una de las funciones, Padre, de esta familia. Sobre todo te pedimos que nos recuerdes, nos alertes cada vez que vamos a fallar, para ser mejores hijos tuyos y no hacerlo. No te olvides de nosotros, Padre, de tus enseñanzas, de tu corrección. Muéstranos todo lo que tenemos que corregir cada uno de nosotros en nuestra vida personal, familiar y en nuestro servicio a ti, Padre. Muéstranos qué hacer conforme a tu voluntad aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, con todo nuestro